Dios te bendiga, amada iglesia del Señor, Hechos 2:42. Continuamos con la serie del libro del profeta Jonás. Hoy estudiaremos el capítulo 3 del versículo 1 al 10. Y para ello lo leemos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepintiera a Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a estudiar el tema: ¿qué espera Dios de la humanidad? Arrepentimiento y fe. Jonás, seguimos con el profeta Jonás. Jonás se arrepintió, sobrevivió en el vientre del pez, llegó a la orilla y se dirigió a Nínive a predicar. Recorrió la ciudad y empezó a predicar, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Para su sorpresa, la gente no se burló ni le echaron mano. Más bien, toda la ciudad respondió con una actitud de arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Significa cambio de dirección. Esto ocurre 4 veces en los versículos 8 y 10. Y ese es el momento y ese es el mensaje central y sorprendente de este texto. Contra toda expectativa, la violenta y poderosa ciudad de Nínive se vistió de cilicio como una señal de arrepentimiento. Y lo hicieron desde el mayor hasta el menor de ellos, desde el nivel más alto y el más bajo del espectro social. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Los historiadores han señalado que en el momento de la misión de Jonás, Asiria había sufrido una serie de hambrunas, plagas, revueltas y eclipses, lo que se consideraba presagio de cosas mucho peores por venir. Algunos han afirmado que este fue el camino que Dios usó para preparar el terreno para Jonás. Esta situación habría hecho que tanto los gobernantes como los súbditos fueran inusualmente receptivos al mensaje del profeta visitante. Así que tenemos cierta explicación sociológica para esta reacción. Aunque este cambio hacia Dios siempre tendrá aspectos sociales, puesto que somos seres que reflejamos determinados lugares, culturas, tiempos históricos en los que vivimos. No obstante, tales factores no pueden explicar por completo o aclarar esta clase de arrepentimiento. Eliú declaró su admiración por lo que sucedió en Nínive. Nínive, con su total vocación bélica, se acusa a sí misma de violencia. Nínive, orgullosa de su poder e invencible, deja de serlo cuando se humilla. En enero de 1907 se produjo un despertar religioso en una conferencia bíblica en Pyongyang, ahora conocida como la capital de Corea del Norte. Los que asistieron a la conferencia experimentaron una profunda convicción de pecado. En particular, un predicador los llamó
a arrepentirse de su odio tradicional hacia los japoneses. Sin duda, los cristianos coreanos habían aceptado las verdades fundamentales del Evangelio, de la gracia, y con todo, no habían penetrado lo bastante hondo para que pudieran perdonar a los japoneses. Ellos se sentían moralmente superiores a la nación que veían como opresiva y cruel. Sin embargo, a la luz del Evangelio, los coreanos en esa conferencia vieron que ellos delante de Dios eran igualmente pecadores y estaban condenados con el resto de los seres humanos. Pero rescatados por pura y costosa gracia de Cristo, esto mermó su orgullo y amargura. Regresaron a sus casas con la disposición de arrepentirse de sus pecados. La gente fue de casa en casa, restaurando las relaciones y devolviendo los artículos robados. Los servicios de adoración estuvieron llenos de un nuevo poder. El resultado fue un crecimiento explosivo de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia metodista duplicó el número de sus miembros en un solo año. Así como han habido muchos movimientos espirituales alrededor del mundo en la historia de la iglesia. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Muchos han señalado que los pactos de 1904 y 1907 entre Japón y Corea impusieron el dominio japonés en el país. El contexto sociopolítico hizo receptivos a muchos coreanos al mensaje cristiano, que ofrecía recursos para resolver la hostilidad étnica, para arrepentirse y ofrecer perdón. Sí, pero ¿pueden estos factores explicar completamente lo que sucedió? Por supuesto que no, puesto que estas condiciones se dan constantemente en el mundo y no tienen resultados como esto. El arrepentimiento es siempre una obra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lo volvemos a leer. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Déjame decirte que Dios es quien permite el arrepentimiento en el corazón del hombre. El arrepentimiento es una de las piedras fundamentales del cristianismo. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 70 referencias al arrepentimiento. Debemos de recordar las palabras dichas por Thomas Brough, autor y predicador puritano, quien dijo que el arrepentimiento es el vómito del alma. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera Dios de la humanidad? ¿Qué espera Dios de sus hijos? Dios espera de cada uno de nosotros que nos arrepintamos y que vengamos delante de Él en arrepentimiento y fe. Déjame decirte que la ciudad de Nínive, que era una nación pagana y muy cruel, se arrepintió. Este arrepentimiento fue obrado por Dios en los corazones de ellos. El mensaje fue un mensaje de juicio anunciado en las calles y plazas de Nínive por el profeta Jonás. El mensaje contenía lo siguiente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La respuesta del pueblo, la respuesta de la nación de Nínive, la respuesta del rey de Nínive fue el arrepentimiento. Al mensaje que anunció el profeta, tal como lo describen los siguientes versículos del capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Lo leemos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no
se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora bien, ¿cómo responderemos a la palabra de Dios nosotros? Sabemos que la revelación demanda una reacción. Otra vez tenemos, hermanos y amigos, el ejemplo de Jonás y la ciudad de Nínive, que nos presenta cómo uno debe de responder a la palabra de Dios. Jonás tal vez estaba haciendo sus votos al Señor. Dios le dio algo de tiempo para su recuperación física y para su restauración espiritual. La reacción a la palabra de Dios debe de ser inmediata y de todo corazón. Viendo el ejemplo del profeta Jonás y la ciudad, podemos aprender cómo debemos de reaccionar a la palabra de Dios. Y para ello, vamos a revisar en primer lugar cuál fue el mensaje que Dios mandó a esta nación. La palabra de Dios y el profeta. En Jonás capítulo 3, versículo 1 al 4, encontramos el siguiente mensaje. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿De quién era la palabra? De Jehová. Y vino a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás, entrando a las calles y a las plazas de Nínive, se paró y empezó a predicar, a pronunciar la frase: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué vemos? Vemos la segunda llamada de Dios hacia el profeta. Dios vuelve a llamar al profeta. Dios le vuelve a decir que se levante, que se prepare, que partiera para Nínive a proclamar el mensaje que él le dio. Dios le vuelve a repetir el mandato y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Una ciudad grande para Dios. Sabemos que Dios es el centro de las naciones, pero sabemos que a Dios no le importa el tamaño de su política y sus antecedentes sangrientos y crueles, sino la humanidad, su gente, las personas que moraban en aquella ciudad. La reacción del profeta esta vez fue diferente que la primera vez. Ya no decidió escapar de Dios, ya no decidió huir de Dios, ya no decidió esconderse de la presencia de Jehová, sino hacer lo que Dios en su voluntad tenía planeado y preparado hacer con Nínive. El profeta se levantó de inmediato y partió camino a Nínive, como Dios le ordenó, y fue conforme a la palabra de Jehová. Como dice que era Nínive una ciudad grande de extremo de 3 días de camino. ¿Cuál fue el mensaje para Nínive? ¿Qué contenía el mensaje? La frase célebre de Jonás. ¿Por qué la nación reaccionó de esa manera, contraria a lo que Jonás esperaba? Primero, nos encontramos con la proclamación del mensaje dicho por el profeta Jonás. El mensaje es el siguiente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Volvámoslo a leer. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje. 40 días era el plazo establecido por Dios en su voluntad para derramar su juicio sobre Nínive. El mensaje del profeta era claro y preciso: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos sabemos que Dios es soberano en todo lo que hace
Y si Él estableció dentro de su voluntad que dentro de 40 días era el tiempo establecido por Él mismo para la destrucción de Nínive, sabemos que Él es Dios. Y sabemos que a Él le place hacer lo que Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y en esta ocasión le tocó a la ciudad de Nínive. Dios estableció que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Desde que el profeta lo anunció y lo proclamó en la ciudad, comenzó la cuenta regresiva para esta nación, que eran 40 días. ¿Qué contenía el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé si usted puede leer conmigo la determinación y la conclusión de Dios para esta nación. La parte B del versículo 4 dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué determinación la de Dios! ¡Qué determinación! El mensaje contenía el juicio determinado por Dios para esta nación. Un mensaje directo para los ninevitas. Si usted lee, si puede comprender conmigo, ni tan siquiera es un mensaje de arrepentimiento donde Dios está mostrando su misericordia para que esta nación se vuelva a Él. Porque la frase en sí misma contiene el juicio establecido por Dios para esta nación. El mensaje que el profeta proclamó para esta nación contenía lo que Dios en su voluntad había designado para Nínive. El mensaje era propio, el mensaje era de Dios mismo. No era del profeta, no eran sueños del profeta, no eran visiones del profeta. Era exclusivamente el mensaje de Dios para Nínive. No encontramos al profeta inventando algo que no se le había enviado a hacer. ¿Cuál fue la reacción ¿Cuál fue la reacción de esta nación? Lo que el profeta no se esperaba, que esta nación se volviera a Dios. Para su sorpresa, la gente no se burló de Jonás, no se burló del mensaje, ni le echaron mano como se había pensado. Más bien, toda la ciudad respondió con una actitud de arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a revisar por qué se arrepintieron. Como te mencioné, ¿cuál fue la reacción de esta nación? Lo que Jonás no se esperaba es que esta nación se volviera a Dios. Para su sorpresa, la gente no se burló de Jonás, ni le echaron mano, más bien toda la ciudad respondió con una actitud de arrepentimiento. Notemos lo que dice la Escritura en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. De la rapiña cae en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Contra toda expectativa, la violenta y poderosa ciudad de Nínive se vistió de cilicio como una señal de arrepentimiento. Y lo hicieron desde el mayor hasta el menor de ellos.
desde el nivel más alto y el más bajo del espectro social. La pregunta es, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Predicar a Nínive. Predicador, ¿y por qué Nínive se vistió de silicio y se sentó sobre ceniza? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? ¿Y cuál es el significado de su decisión? Déjame decirte, hermano y amigo, el silicio y la ceniza se usaron en tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de la degradación, el duelo o el arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido a menudo se vestiría de silicio y se sentaría sobre ceniza y colocaría ceniza en la parte superior de su cabeza. El silicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar. La ceniza significaba desolación y ruina. El silicio y la ceniza también se usaron como una señal pública de arrepentimiento. Esto fue lo que Nínive hizo, una señal pública de arrepentimiento y humillación ante Dios. Cuando Jonás declaró al pueblo de Nínive que Dios iba a destruirlo por su maldad, todos, absolutamente todos, desde el rey hasta el menor de ellos, de los ciudadanos, respondieron con arrepentimiento. Ayuno, silicio y ceniza. También cubrieron de silicio a todos los animales. Su razonamiento era, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto es interesante, porque la Biblia no dice que el mensaje de Jonás incluyó alguna mención de la misericordia de Dios, aunque la misericordia fue lo que recibieron. Es claro que cuando los ninevitas se cubrieron de silicio y ceniza, no lo hicieron como, por decirlo así, un espectáculo sin sentido. Dios mismo vio un verdadero cambio, un cambio humilde de corazón, representando por el silicio y la ceniza que hizo que Dios cediera y no llevara a cabo su plan para destruirlo, porque la determinación de Dios fue clara hacia Nínive. El mensaje de destrucción era claro. Sencillamente el silicio y la ceniza se usaron como una señal externa de una condición interna. ¿Para qué se usó el silicio y la ceniza? Se usaban como una señal externa de una condición interna. Fue lo que Nínive hizo con el silicio y la ceniza. Le mostró a Dios un arrepentimiento humilde de corazón. Usaron esa señal de su condición interna a una condición externa. Este símbolo hacia el cambio de corazón de una persona fue visible. Esto fue visible para todos y demostraba la sinceridad de su dolor y arrepentimiento. No fue el acto mismo de ceñirse de silicio y de ceniza lo que hacía que Dios interviniera, sino la humildad que esas acciones demostraban. El perdón de Dios es respuesta a un arrepentimiento genuino, celebrado por las palabras de David. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Salmos capítulo 30, versículo 11. También esta nación se arrepintió porque los historiadores habían señalado que en el momento de la misión de Jonás, Asiria había sufrido una serie de hambrunas, plagas y revueltas, eclipses, lo que consideraban presagio de cosas mucho peores
por venir. Timothy Keller dice, el arrepentimiento basado en temor nos hace odiarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento basado en gozo nos hace odiar el pecado. En tercer lugar, quiero mencionarte lo siguiente. ¿Qué espera Dios de nosotros, de su iglesia, de sus hijos? ¿Qué espera Dios también de la humanidad? Dios espera de toda la humanidad y de nosotros, Él espera que las personas vengan delante de Él, reconociendo sus pecados. Tal vez no hoy, tal vez que no se vistan de silicio y se sienten sobre ceniza, sino que la palabra de Dios, que se les predique, que se les anuncie el Evangelio, esta palabra pueda tocar sus corazones y no solamente tocarlos, sino traer una transformación y que produzca en ellos ese arrepentimiento para que se den cuenta que sus vidas van de camino al infierno. Dios espera arrepentimiento y fe. C.S. Lewis dice que humillarnos, rendirnos, decir que lamentamos comprendiendo que hemos estado en el camino equivocado y decidiendo volver a comenzar desde abajo, esa es la única manera de salir de nuestro hoyo, de nuestro pecado. Este proceso de rendirse, este movimiento a toda máquina, es lo que los cristianos llaman arrepentimiento. Por tanto, el arrepentimiento no es divertido en absoluto. La nación de Nínive respondió con arrepentimiento. Al escuchar la proclamación de Jonás, al declararles que Dios en 40 días había designado la destrucción de Nínive, los habitantes de la nación creyeron a la predicación de Jonás, tuvieron fe por las palabras dichas por el profeta. Algunos afirman que Dios de antemano ya había preparado el camino para que Jonás llegara y anunciara lo que Dios había designado para esta nación. Por eso notamos que esta nación y los gobernantes fueron receptivos a la predicación del profeta, a la visita del profeta. ¿Cómo debemos de responder nosotros, hermanos y amigos, en nuestra condición de pecado? Que sabemos que necesitamos a Dios y que si no venimos a Él y confesamos nuestros pecados, nuestras almas van de camino al infierno. ¿Cómo debemos de responder a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de reaccionar al mensaje de Dios? Nosotros debemos de reaccionar con arrepentimiento y fe. Usted se preguntará, hermano, predicador, ¿qué viene primero, la fe o el arrepentimiento? Según John Murray, él dice, ¿cuál viene primero? ¿La fe o el arrepentimiento? Dice que es una pregunta innecesaria. Insistir que uno es anterior al otro es en vano. La fe, déjame decirte que la fe es para salvación. ¿Para qué es la fe, hermano? Es para salvación. Y es una fe penitente. El arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento que cree la interdependencia de la fe. Y el arrepentimiento puede notarse enseguida cuando recordamos que la fe es la fe en Cristo para salvación de nuestros pecados. Pero si se dirige la fe hacia la salvación del pecado, también tiene que haber un aborrecimiento por el pecado y el anhelo de ser salvos del pecado. Tal aborrecimiento del pecado involucra arrepentimiento, que esencialmente consiste en volverlos del pecado hacia Dios. Lo recalco, si recordamos que el arrepentimiento es volvernos del pecado hacia Dios, tal como fue revelado a Cristo, es imposible desenredar la fe del arrepentimiento. La fe salvadora es la que está saturada de arrepentimiento. Y el arrepentimiento
está saturado de la fe. El arrepentimiento consiste esencialmente de un cambio en el corazón y en la mente y en la voluntad del hombre. También el arrepentimiento es lo que describe la respuesta de volvernos del pecado hacia Dios. El acto de humillación de Nínive fue una muestra de arrepentimiento. ¿Y en qué resultó todo eso? Dios decidió perdonar a los ninivitas. Dice la palabra de Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Para finalizar, quiero decirte que Dios espera de nosotros un verdadero arrepentimiento. Dios ve nuestro arrepentimiento cuando este arrepentimiento es obrado por el Espíritu. ¿Qué pasó con la nación de Nínive? ¿Qué pasó con esa nación? Como lo vimos en la luz de la palabra, Nínive escuchó el mensaje del profeta y no solamente escuchó el mensaje de Jonás, el cual Dios le había mandado decir a esa nación, que decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vemos la reacción inmediata de esta nación. Se vistieron de ceniza, no solamente los ciudadanos, sino que el mismo rey mandó que todos y cada uno, desde el más grande al más pequeño, toda bestia, los animales, que no gustasen y que no bebiesen agua, sino que se vistieran de silicio y ceniza para humillarse delante de Dios. La actitud de Nínive fue un arrepentimiento. ¿Y qué resultó todo esto? Dios, quien había designado la destrucción de Nínive en un plazo de 40 días, Dios decide ya no juzgar a esa nación, sino que mostró su amor y su misericordia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa la condición en la que nosotros nos encontremos, no importa qué pecadores somos, porque toda la humanidad es pecadora, porque estamos dentro de un mundo caído y todos nacemos pecadores por los pecados de vuestros ancestros que son Adán y Eva. Pero ¿qué te quiero decir? Si tú vienes a Cristo a confiar, a depositar tu confianza únicamente en Cristo para tu salvación y para el perdón de tus pecados, Cristo te perdona, Cristo te restaura, Cristo te limpia. Sí, solo si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué espera Dios de nosotros, los pecadores? Que estamos sin Cristo, que vivimos sin esperanza y que nuestra alma va de camino al infierno. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor te bendiga, amado hermano.